Busque el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y vamos a buscar el capítulo número 14. Primera de Corintios, capítulo número 14. Y voy a leer el versículo 26, que dice así de la siguiente manera: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el versículo número 40, nos vamos hasta el versículo número 40 del mismo capítulo, y dice así: pero hágase todo decentemente y con honra. Y estos son los versículos que a nosotros nos sirven para meditar acerca de lo que es el culto cristiano. Y haciendo un resumencito muy rápido, hermano, es el último domingo que yo voy a estar tratando acerca de lo que es el culto cristiano. Ya hemos ocupado 3 domingos y con estos son 4 acerca de lo que es el culto cristiano, y hoy concluimos. Y haciendo un resumen muy rápido, nosotros hemos dicho que la palabra culto simple y sencillamente se refiere a la adoración a Dios. Eso es lo que significa la palabra culto. Y que todas las naciones, sin excepción, tienen sus cultos. Todas las naciones. Las naciones paganas tienen sus cultos a sus dioses paganos. Y nosotros, como iglesia cristiana, tenemos el culto a nuestro Dios. ¿Okay? Y hay una gran diferencia. Las naciones paganas, el culto que ellos desarrollan es para ganarse el favor de los dioses, ¿okay? O bien para aplacar la ira de los dioses. Esa es la motivación del culto idolátrico de los paganos. A diferencia de nuestro culto, ya hemos estudiado que nuestro culto no es para ganarnos el favor de Dios, ni es para aplacar la ira de Dios. Nosotros celebramos culto por lo que Dios es. Celebramos culto a Dios por lo que Dios es, por su naturaleza, ¿okay? Y por lo que Él ha hecho para nosotros. Y en el culto, claro, en el desarrollo del culto, tenemos la oportunidad, entonces, más adelante lo vamos a ver, de interceder y de pedir. ¿Okay? Pero, básicamente, nuestro culto, ¿okay?, lo hacemos para alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y ya vimos, el culto a la Biblia, ¿okay?, también lo vimos, esto ya lo vimos, el culto a la Biblia está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el culto en el Antiguo Testamento es muy diferente al culto del Nuevo Testamento. De tal manera que la adoración en el Antiguo Testamento es en base a la ley y los principios que Dios ha dejado establecidos para que el hombre se acerque a Él en adoración. Entonces, esto es Dios el que pone las reglas de cómo quiere ser adorado y cómo debe ser adorado. No es el hombre. Y en el culto del Nuevo Testamento es muy diferente, porque en el culto del Nuevo Testamento ya no hay ley ritual, ya se acabó la ley ritual, ya no hay sacrificios, ya no hay nada de eso. Entonces, el culto que se hace en el Nuevo Testamento es muy diferente. Y también el último domingo vimos que la iglesia de Cristo, que empezó en el día del Pentecostés, empezó con 120 gentes o 120 discípulos de Jesucristo que estaban reunidos en el aposento alto. Y luego después, esto es a grandes rasgos, lo estoy predicando, lo estoy diciendo a grandes rasgos. Y Pedro toma la palabra en ese día del Pentecostés y gana a 3,000 gentes. Y entonces la iglesia de Jesucristo empieza más o menos con 3,120 gentes. Así lo dice Hechos capítulo número 1 y Hechos capítulo número 2. ¿Dónde
¿dónde se reunía la primera iglesia cristiana? Eso también ya lo vimos. La primera iglesia cristiana, ¿ok? Como no tenía el templo, era de los judíos, entonces los cristianos convertidos que eran judíos no podían ir al templo a adorar a Jesucristo. Entonces, ¿dónde se reunían? La Biblia dice ahí en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo número 4, que ellos se reunían en el pórtico de Salomón, y ya les enseñé lo que es el pórtico de Salomón el domingo pasado que predicamos de esto, y que la primera iglesia cristiana empezó a reunirse en las casas, y así fue el desarrollo del pórtico de la iglesia cristiana. ¿En dónde es? En las casas. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, Pablo le dice a los que están ahí en Colosas, la iglesia que está en tu casa, a Filemón también le dice lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que la iglesia de Jesucristo se reúne en las casas, y hasta ahí nos quedamos. Ahora, ¿cómo es el culto? Ok, ahora sí entramos en materia. ¿Cómo es el culto que la iglesia de Jesucristo desarrolla en las casas? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es el desarrollo? ¿Tenemos acaso nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un orden cúltico? ¿Ok? Y déjenme decirle, hermano, que esas preguntas vamos a contestarlas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, abra su Biblia en Romanos capítulo número 12. Romanos 12. Y Romanos 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Okay? No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero llama mucho la atención el hecho que dice que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se menciona aquí Pablo que nuestro culto es racional? ¿Okay? ¿Acaso nuestro culto no es con fe? ¿O se queda la fe fuera? ¿O qué pasa? O sea, ¿por qué Pablo dice que el culto debe ser un culto racional? Y vamos a explicar esto. Miren, la primera iglesia cristiana nace del judaísmo. Ok, síganme. Los primeros cristianos son judíos. Y entonces, como judíos cristianos, ellos traen muchas cosas de la ley. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace la iglesia cristiana, que pertenece al culto del Antiguo Testamento, es cantar salmos. ¿Me explico? O sea, ¿dónde se cantan los salmos? Los salmos se cantan, en el Antiguo Testamento, forman parte del culto cristiano del Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo, judío, me convierto al cristianismo, entonces, ¿qué voy a cantar? Bueno, pues voy a cantar lo que yo ya conozco, que me sirve, y que son los salmos. Entonces, los primeros creyentes cristianos son judíos que de alguna manera tienen sus raíces en el judaísmo, y entonces muchas cosas del judaísmo que en el primer siglo forman parte del culto cristiano. ¿Sí? Ok. Fíjese bien. Entonces, esa idea de que algunas cosas del judaísmo formen parte del culto cristiano, es también lo que nosotros estamos leyendo aquí y que Pablo está transcribiendo en el primer versículo. Dice así: le ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Okay? ¿Qué quiere
dice un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tres cosas. ¿A qué se refieren esas tres cosas? Bueno, esas tres cosas se refieren precisamente a el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, que el creyente judío tenía que traer un cordero, y ese cordero era apartado. Óigalo bien, ¿sí? O sea, el corderito tiene que ser un cordero especial, de 1 año de edad, que no tenga defecto, etcétera, etcétera. Y ese cordero que era apartado era dedicado única y exclusivamente para el sacrificio. ¿Okay? Para el sacrificio, porque se llevaba al templo y se sacrificaba ese corderito. Pablo está diciendo, ya no hay necesidad de llevar ese cordero, porque ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y entonces nuestro cuerpo tiene que ser, como dice el versículo número 1, léanlo otra vez por favor, donde dice Romanos 12, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ok? Ahora, esto que Pablo está diciendo no es dogmático. Dogma quiere decir que así tiene que hacerse y que así debe de hacerse y que independientemente de lo que tú piensas, sientes, etcétera, etcétera, tienes que hacerlo así. Ese es un dogma. Y Pablo dice, esto que nosotros estamos haciendo de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no es dogmático, sino que es un culto con la razón, porque tienes que entender, o tenemos que entender, lo que significa vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ya? Entonces, nuestro culto cristiano que nosotros hacemos en adoración a Dios no es un culto que es dogmático, es un culto donde cada cosa que nosotros hacemos en nuestro culto tiene una razón de ser y tiene una explicación. ¿Okay? Y esa explicación es precisamente algo que nosotros entendemos, ¿okay? Que nosotros ya lo hemos pensado, lo hemos razonado, y cuando se nos cuestione a nosotros por qué hacemos tal o cual acción en nuestro culto, nosotros tenemos una explicación para ello. Eso es un culto racional. ¿Ok? Y no está peleado con la fe. Porque la fe, hermano, sigue ahí. Estamos hablando del culto. Y nosotros decimos, el culto tiene liturgia y tiene ritual. Y entonces, cuando nosotros, decimos, vamos a hincarnos, o vamos a ponernos en pie, o vamos a cerrar los ojos, siempre va a existir una razón de ese rito que es basado en la liturgia, de la cual nosotros podemos dar una explicación. Ya se perdieron. Aquí ya se perdieron. ¿No? ¿Estamos bien? Ya se perdieron. Ok, déjame explicarlo mejor. Liturgia, ya vimos la clase pasada, es escrita o espontánea. Escrita es que nosotros agarramos un libro y que nos vayamos por lo que dice el libro, pero la espontánea, que es la que nosotros hacemos, la liturgia es lo que decimos nosotros en el culto. Entonces la liturgia es todo lo que nosotros decimos, y entonces no la tenemos escrita porque se supone que en nuestra iglesia la liturgia es incluida por el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo nos guía a hacer las cosas y a decir las cosas. Entonces el ritual es lo que se hace, es producto de nuestra liturgia, y no al revés.
¿ok? Como lo hacen en algunas iglesias, con mucho respeto lo digo, en la iglesia católica, suena una campanita y entonces los fieles se hincan, ¿ok? Y si tú le preguntas, ¿por qué te hincaste? Ellos no dan razón, porque eso es dogma. Pero nosotros sí podemos dar razón, porque nuestro ritual es una consecuencia de nuestra liturgia. ¿Por qué cerramos nuestros ojos cuando oramos? ¿Por qué? Entonces, hay una explicación. Debe haber una explicación. ¿Por qué el hermano nos pide cierre sus ojos cuando nosotros vamos a orar? Entonces, la explicación es que yo cierro mis ojos para no distraerme, para desconectarme del mundo y poder concentrarme en lo que me está diciendo el hermano que dirige que haga, que es orar. Y entonces a mí el ritual de cerrar los ojos me sirve para orar. Eso es culto racional. ¿Sí me expliqué? Eso es culto racional. ¿Okay? Y entonces cada uno de nosotros, como cristianos que somos, tenemos que dar razón de nuestro culto, ya sea en la iglesia o nuestro culto personal. Y tenemos que dar una explicación de ello. ¿Por qué lo haces? Bueno, yo lo hago por esto, o yo lo hago por esto otro. Eso es culto, por la razón. Entonces, nuestros cultos, como iglesia, son cultos racionales, donde tenemos una explicación, ¿okay?, para cada una de las cosas que hacemos. Ahora, hablando de las cosas que hacemos, ¿okay?, ¿hay un orden para esto? A esto se le llama orden del culto. Y ahora, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 14. ¿Qué hay, hermanos, cuando os reunís? Y dice, cada uno de vosotros tiene salmo. Un salmo es un cántico. Ok. Y luego dice, ¿tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Entonces, aquí habla de que en la iglesia de Corinto se hacían varias cosas. ¿Ok? A esas cosas que se hacen en el culto cuando se reúnen es orden del culto. Entonces, el culto que nosotros desarrollamos como iglesia cristiana que somos debe de tener un orden, y debe de haber un orden para desarrollar nuestro culto. No podemos, ¿ok? Bueno, sí podemos, no debemos, ¿ok?, ser desordenados en la hora del culto. Y entonces el culto siempre debe de tener un orden a seguir, porque ese orden que nosotros marcamos en el culto ayuda a la iglesia, nos ayuda a nosotros a prepararnos para recibir el mensaje de Dios y terminar el culto en una confesión y en entrega. Otra vez lo voy a volver a repetir, ¿okay? El culto que nosotros desarrollamos nos sirve a nosotros en el orden que vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra y terminar el culto, ¿ok?, con confesión y entrega. Entonces, ¿cuál es ese orden del culto que nosotros tenemos que llevar? ¿Cuál es? Y déjeme decirle, cuando yo me acerco a la Biblia, en el Nuevo Testamento no encuentro un orden cúltico, porque no lo hay.
estamos en el Antiguo Testamento, abra su Biblia en el Antiguo Testamento y va al libro de Esdras, en el capítulo número 8, del versículo número 1 hasta el 11. A ver, déjame. No es el 8, es otro. Ahorita les digo es Esdras. Se me escapa ahorita perdón, es Nehemías 8. Andaba un poquito equivocado. Nehemías 8. Y si nosotros leemos Nehemías capítulo número 8, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 12, ahí nos vamos a dar cuenta de que el pueblo se reúne para escuchar la ley de Dios. Y cuando se reúne es para adoración a Dios. Y entonces nosotros podemos encontrar aquí un orden más o menos del culto que se llevó en aquella ocasión. Y ese orden es lo siguiente. 1. Lectura de la ley de Dios. Es lo primero que se hizo en Nehemías capítulo número 8. Segundo, una breve explicación de la ley de Dios. Es la segunda parte última en Nehemías 8. Ok. Número 3, versículo número 6, dice así: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces la tercera parte o la tercera cosa que se hizo aquí fue adoración del pueblo. ¿Ok? Y número 4 y final es, lo leemos nosotros, ¿ok? Ahí en el versículo número 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Okay? Y entonces, el orden cultico de aquí, de Nehemías capítulo número 8, es lectura de la palabra de Dios, explicación de la palabra de Dios, adoración del pueblo, y número 4, celebración o comunión del pueblo, porque los sacerdotes, y esto les dijo, váyanse a su casa, coman, hagan celebración, repartan comida con los que no lo tienen. Y entonces el pueblo obedeció, y dice la Biblia que fue a celebrarse. Entonces ese orden nosotros lo podemos encontrar aquí últimamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no tenemos ese orden, porque simple y sencillamente Pablo dice: ¿alguien tiene interpretación? ¿Alguien tiene lenguas? ¿Alguien tiene profecía? Y luego dice: hágase todo para edificación. Pero Pablo no da un orden del culto. Entonces, ¿de dónde nosotros hemos sacado el orden cúltico? Y entonces nosotros, como iglesia cristiana, hemos sacado el orden cúltico a través de la historia de la iglesia. ¿Sí? ¿De dónde lo sacamos? A través de la historia de la iglesia. Y tenemos los cultos que nosotros celebramos ahorita en la actualidad,
el 2000, ¿ok? Y les voy a contar algo, que esto es historia de los bautistas, ¿ok? Los cultos allá por 1700 y 1800 de la iglesia bautista, ¿ok?, se juntaban, ¿ok? Ya para entonces ya había templos, los templos existieron muchos años después, ¿ok? Cuando vino a unir el gobierno con la iglesia y siguió la historia, entonces ya se hicieron templos, ¿ok? Y entonces ya los cristianos también empezaron a construir espacios que se llamaban templos donde ellos se reunían, que ahí está la historia, ¿ok? Al principio era la iglesia en las casas, en el Nuevo Testamento, la iglesia en las casas. A través de la historia ya vinieron los templos y entonces se juntó la iglesia en los templos. Bueno, cuando los bautistas se juntaban en aquel entonces, lo que hacían los bautistas era estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, y el culto se desarrollaba solamente en estudio y en interpretación de la palabra de Dios, en la enseñanza. Acuérdense, 4 cosas son indispensables en los cultos. 1, doctrina. 2, ok, comunión unos con otros. 3, partimiento del pan, que habla de comunión con Dios. Y 4, oraciones. Son los 4 cosas que en Hechos nos encontramos. Y luego después encontramos acá en los Efesios y en los Filipenses, alabando a Dios con salmos, cánticos espirituales, salmos, himnos y cánticos espirituales, y se agrega ese otro elemento. Bueno, déjenme contarles, déjenme seguir diciendo. En los bautistas no se cantaban los cultos, porque no se cantaban, y esto está en la historia, ¿eh? Tenemos una manchita negra ahí. Y allá en 1800, ¿ok?, cuando empezaron muchos hermanos de Juan Wende y otros hermanos a poner cantos, entonces una iglesia bautista le pareció bien cantar, y entonces la iglesia en la cual se cantó por primera vez un himno, lo que pasó con la iglesia es que se dividió, ¿ok?, la iglesia, porque unos decían no es correcto cantar y se fueron de la iglesia, y otros decían sí es correcto cantar y se fueron de la iglesia. Entonces se dividió la iglesia cuando se cantó el primer himno en la iglesia bautista. Esto está en la historia, hermano. Eso, si quieren, le paso y tenemos una noche. Qué vergüenza, ¿ok?, que nosotros como bautistas en nuestro culto no se cantara, y que por un himno que se cantó se dividió la iglesia. Eso es una pena de veras sincera. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando el orden del culto? El orden del culto se ha ido desarrollando a través de la historia y conforme a la necesidad de las iglesias. Y entonces nosotros podemos encontrar, ¿ok?, que el orden cultico de las iglesias bautistas no es igual a veces al orden cultico de una iglesia bautista de negritos, ¿ok?, o de gente afroamericana, ¿no?, porque son muy diferentes los cultos en una ocasión, yo tengo un amigo que es pastor allí en Houston, y él ahorita pertenece a la iglesia apostólica, y entonces
culto se desarrolla en base a la adoración a Dios y no a lo que le guste al hombre. ¿Estamos ahí? Esto es muy claro. Entonces, el orden cultico y todo lo que se hace en el culto siempre va a ser para adorar a Dios y no para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Estamos? ¿Ok? O sea, no vamos a decir, vamos a desarrollar un culto bien bonito para que a los hermanos les guste y que vengan siempre. No. La razón es, vamos a celebrar un culto de adoración a Dios, ¿ok? Donde nosotros adoramos a Dios, entregamos nuestra adoración a Dios y Dios nos bendice de acuerdo a nuestra adoración. Ese es el culto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el culto? Nosotros tenemos primero, invitación para la adoración a Dios. Eso siempre va a ser el primer orden en un culto cristiano en nuestras iglesias. La invitación. Venid, adoremos, arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Dios, porque dice la Biblia que nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces siempre va a ser la invitación a la congregación, la invitación a los hermanos a que juntos adoremos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante por lo siguiente. Abra su Biblia ahí en Filipenses. Okay. Si bien es cierto que este pasaje puede aplicarse personalmente, también es cierto que puede aplicarse como iglesia. Y dice Filipenses 2, si por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y el 2 dice la Biblia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y cuando nosotros tratamos de ver este versículo comunalmente en la iglesia, entonces es importante que nuestros cultos de la iglesia se desarrollen en este ambiente. ¿Cuál es el ambiente? ¿Ok? Es sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Aquí dice, sintiendo una misma cosa. Y entonces, por eso es muy importante que el director de culto invite a los hermanos para la adoración a Dios, porque esto nos sirve a nosotros para tener un mismo ánimo. Cuando nosotros entramos por aquí, todos venimos de diferente manera, unos con problemas, unos fastidiados, enojados, tristes, con problemas, etcétera, etcétera. Pero el momento en que se nos invite a nosotros a adorar a Dios, es el momento en que nosotros como iglesia empezamos a entrar, a un mismo ánimo, a un mismo sentir. Y ese sentir y ese ánimo es de que nosotros adoremos a nuestro Dios. Entonces, siempre empezará con la invitación a la iglesia. Segundo, invocación. El orden del culto tiene que ser de invocar a Dios. Invocar, lo explicaba la hermana, ya no tengo por qué explicarlo yo en esta hora. Es pedir la presencia del Señor. Y aquí nos sirve a nosotros, precisamente para ponernos a cuentas con nuestro Señor. Y entonces el culto siempre empezará diciéndole a Dios que por favor esté con nosotros, que nos ayude, que dirija el culto, que esté con el que está dirigiendo el culto, que esté con el
¿ok? ¿Son nada más los que están aquí enfrente o es la iglesia? Y déjeme decirle, los participantes del culto que tienen que sentir una misma cosa, un mismo amor, ¿ok? Es toda la iglesia. ¿Okay? Y quiero dejar muy en claro esto. Los participantes en el culto a Dios no son única y exclusivamente los que están aquí al frente, es toda la iglesia, de tal manera que usted y yo, ¿ok? Somos, aunque estemos en la banca, somos elementos importantes en el desarrollo cultivo de la iglesia. Somos muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros ahí donde estamos en la banca, estamos alabando el nombre de nuestro Dios y a la vez estamos siendo bendecidos por nuestro Dios. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis, hermano. Preguntas. Yo sé que esto no se hace. La pregunta es, ¿vamos claros? ¿Sí? ¿Vamos claros? Ok. Muy bien. Seguimos. Entonces, después de la invocación que sigue, después de la invocación que sigue, nosotros como iglesia, tenemos siempre la costumbre de leer la palabra de Dios. Esto nunca debe faltar en un culto, jamás debe faltar en un culto. La lectura de la palabra de Dios jamás debe de faltar en un culto. Y esta lectura que nosotros tenemos que hacer de la palabra de Dios, más o menos debe ser una lectura al principio de adoración, o de invocación. Pero ya adentrando el culto, la lectura de la palabra de Dios debe ser la lectura que más o menos va con el mensaje. Y esto es importante porque la iglesia, al leer la escritura, cuando está leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar con la iglesia de tal manera que nuestra mente y nuestro corazón, después de la lectura de la palabra de Dios, hermano, la iglesia se prepara para escuchar el mensaje. A veces somos muy ingratos y ponemos lecturas, que no tienen que ver nada con el mensaje. Y cuando llegamos al mensaje nos encontramos que, Chihuahua, el hermano está bueno, nunca estuvo en el culto, o ¿qué pasó? ¿No? Entonces, el orden del culto, pide que la lectura de la palabra de Dios sea en relación con el mensaje para que haya una preparación espiritual para recibir el mensaje. Lo otro que hay en el culto que es muy importante es la alabanza y la adoración. Y los cultos no deben de carecer de estos dos elementos que son importantes. La alabanza es cánticos con gozo, cánticos que nos invitan a gozarnos delante del Señor, mientras que la adoración a Dios, en cuanto a los cánticos, son cánticos que nos invitan a nosotros al reconocimiento de quién es Dios, de su naturaleza, y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí es importante entonces que nosotros entendamos algo, hermano, que debemos atesorar muy bien. Si nosotros examinamos el himnario bautista, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que los cantos que están en el himnario son cantos que han sido compuestos, y que tienen un alto contenido teológico. Esto es importante que yo se lo diga. Tienen un alto contenido teológico. Y los cantos que estamos nosotros cantando en la actualidad,
de Dios o de Jesucristo, o no hay mención acerca de la naturaleza de Dios y de los beneficios de Dios, no la hay. Y tal parece que en algunas ocasiones los cantos que la iglesia está entonando más bien parecen cantos románticos entre una pareja o yo no sé, pero no tienen que ver mucho a veces con lo que realmente es el culto a Dios. Y entonces, nuestros cantos de iglesia se han vuelto cantos que satisfacen la necesidad humana, pero no la necesidad de adoración a nuestro Dios. Y estamos muy cantando cantos que han sido compuestos que ni siquiera honran a Dios. De veras, hermano, de veras, Y si a esto le unamos cómo hemos montado entonces las iglesias como escenarios para los cantantes, para los predicadores, entonces ahora sí nos damos cuenta que eso nada tiene que ver con un culto desarrollado a nuestro Dios, porque nada tiene que ver. Entonces, la alabanza y la adoración que nosotros rendimos a Dios a través del canto tiene que ser un canto que tenga contenido teológico, un canto donde nosotros verdaderamente estamos reconociendo la naturaleza de Dios, la bendición de Dios, el hecho de lo que Dios hace por nosotros, y estamos honrando y dándole gracias a Dios por todo esto que nosotros estamos diciendo. Entonces, tengamos cuidado con lo que nosotros estamos cantando. ¿Y qué hablar de la música? Ese es otro punto aparte. Otro contenido cultico es la oración. Y la oración es muy importante en los cultos. Y la oración en el culto puede dividirse en oración de invocación, oración de acción de gracias, oración de intercesión, bendición pastoral, etc. Entonces, en el culto hay estos tipos de oraciones. Es importante que en cada punto nosotros vayamos desarrollando cada uno de estos aspectos de la oración. Qué importante es cuando el que está dirigiendo, el director de culto, le pide a la iglesia que si tiene alguna acción de gracias o alguna petición lo exprese, porque esto da oportunidad a la iglesia, a toda la iglesia, que interactuemos y que toda la iglesia, de alguna manera, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, oremos intercediendo por lo que nosotros hemos escuchado que la iglesia necesita. Ahora, es importante porque lo que se dice que en la iglesia, nosotros, como hijos de Dios de manera particular, no la llevamos a la casa y seguimos orando por esas necesidades que fueron expresadas en la iglesia. Hermanos, no desaprovechemos la oportunidad cuando alguien dice aquí en la iglesia, hermanos, ¿hay alguien con alguna petición? ¿Hay alguien con alguna acción de gracias? Expréselo. Y cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo a veces, sacarle las cosas cuando esto debe ser algo espontáneo, porque para eso venimos a la iglesia, para interceder. Ahora, la última oración, que es la bendición pastoral. En el Antiguo Testamento está bien específico por Dios, allá en el libro de Números. Así bendecirás a los hijos de Israel. Y fue una orden que Dios le dio a Moisés de cómo bendecir a los hijos de Israel. Y ahí lo tenemos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Y qué más? Y tenga en ti misericordia. ¿Y qué más?
alce sobre ti tu rostro y tenga en ti misericordia. ¿Okay? Entonces, esa es la bendición que el sacerdote está obligado a dar.